Apreciados amigos, seguidores y aquellas personas que lleguéis por primera vez a este canal de casualidad, para estos últimos me presento, soy el doctor Miguel Don Gil y en el día de hoy quiero traeros un vídeo sobre un tema bastante interesante, a veces polémico y que tiene que ver con la historia, pero también con la actualidad. Y nos vamos a referir y voy a relatar la cuestión del caso que tiene que ver, como digo, con la historia y la actualidad de los sacerdotes casados. En la Iglesia Católica, la realidad de los curas casados, que como sabemos existen en diferentes confesiones cristianas, pero que en principio el debate está en que la Iglesia Católica, en la opinión pública, así se transmite, no admite sacerdotes casados dentro de la Iglesia. Sobre este tema vamos a profundizar, pero antes de continuar, y sé que os va a sorprender, os animo a que os suscribáis a mi canal, si no lo habéis hecho, y que activéis la campanita para que el sistema os avise de todos los nuevos vídeos que publico. Y si os gusta el vídeo, darle me gusta. Si no os gusta, ser sinceros, dar no me gusta, como siempre digo. Aquí hay total libertad de opinión y expresión. Y por favor, en comentarios, cualquier duda que os surja sobre el contenido del vídeo, podéis hacérmelo saber, sugerirme nuevos temas, como hacen a veces usuarios, y os quiero lanzar una pregunta que quiero que en comentarios me respondáis específicamente con un sí o un no, con eso me basta para saber vuestra opinión, si queréis que me adentre más en la realidad específica o cuestiones específicas respecto al sacerdocio dentro de la Iglesia Católica, pero también podemos hablar en otras confesiones cristianas, como son la Iglesia Anglicana, Episcopal, etcétera, etcétera. Este vídeo del día de hoy está dentro, además, de mi serie de vídeos sobre la historia de la fe cristiana, tratando temas de historia de la Iglesia y también cuestiones de temas de dogmas, de fe, de doctrinas dentro de la Iglesia Católica y dentro del cristianismo. Y sin más, comenzamos. Vamos a hablar de la cuestión de los sacerdotes casados, que es un poco espinosa o polémica en la Iglesia Católica, y esa realidad de los curas casados católicos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en este sentido? El debate interesante que existe sobre la realidad de los sacerdotes casados o curas casados y su existencia en muchas iglesias cristianas, como la Iglesia Episcopal o la Iglesia Anglicana, nos llevan a tratar el caso de la realidad del celibato, el que no puedan casarse, de los sacerdotes en la Iglesia Católica, y la realidad de los sacerdotes casados en la Iglesia y que son católicos. ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué regularidad se encuentran? ¿Son permitidos? ¿No? Vamos a ver todas estas cuestiones. Hablando de forma coloquial, nos estamos refiriendo a los curas casados católicos. Dicha realidad se hace además muy presente, y eso es lo que me inspiró a traer este vídeo, si tenemos en cuenta que en el año 2019 se desarrolló el Sínodo de la Amazonía, donde los miembros del sínodo plantearon la necesidad de, como una opción necesaria, ordenar hombres casados de intachable trayectoria para atender zonas remotas de aquel vasto territorio que no tenían apenas ministros ordenados y que eran necesarios para atender esa población, esos fieles que carecían de la suficiente atención. Este tema se debatió, se suscitó, y lo comentaremos posteriormente lo que se decidió o se comentó respecto a él. Pero volviendo a la figura específica de los sacerdotes casados en la Iglesia Católica, o dicho coloquialmente, los curas casados católicos, muchos pensaréis que la Iglesia Católica está totalmente cerrada a la cuestión de admitir a las órdenes sagradas a hombres casados. Pero la realidad está muy alejada de ello. Acércate lo más que puedas a la pantalla, quédate muy cerca y escucha bien. Si yo te dijese que dentro de la Iglesia Católica hay, desde hace tiempo, pero aún en la actualidad, sacerdotes casados, sin por ello estar cometiendo ningún pecado ni cometiendo ningún incumplimiento de la Iglesia Católica. Es más, ¿cuentan específicamente con la aprobación de la Santa Sede? Sí, pues todo esto te lo explicaré a lo largo del vídeo, así que te tienes que quedar hasta el final porque es un vídeo muy interesante que te va a desvelar muchos mitos que hay en torno
a los sacerdotes casados en la Iglesia Católica porque, como estoy adelantando, hay casos y los vamos a comentar con toda la aprobación necesaria. La Iglesia Católica tiene una gran tradición y una gran riqueza de ritos y de normas y excepcionalidades en las que hay lugar para los sacerdotes casados católicos. Si te has quedado sorprendido con la boca abierta ante lo que te estoy afirmando, te animo a que veas, como ya te dije, el vídeo completo y te quedarás muy sorprendido al respecto. Y como digo, si te gusta el vídeo, da a me gusta y cualquier comentario se verá bien recibido. En primer lugar, tenemos que hablar del sacerdocio en la Iglesia primitiva y el origen del celibato voluntario. Es cierto que algunos apóstoles eran casados o viudos, pero también es cierto que lo abandonaron todo para seguir fielmente a Jesús. Os proyecto una imagen de esa primitiva comunidad en torno a Jesucristo. Bien, lo cierto es que muchos sacerdotes fervientes e idealistas, ya desde un principio, desde esa iglesia primitiva, vivían en continencia en los primeros siglos, aun estando casados, y animaban a otros a hacer lo mismo, a su ejemplo. Era un idealismo más bien de tipo ritual. Con el tiempo, no obstante, se vio la utilidad del celibato para custodiar los bienes de la iglesia y no transmitirlos por herencia a los descendientes, separando los intereses de tipo temporal con las cuestiones de tipo espiritual. Es decir, que el hombre que se dedicase al servicio, al ministerio a Dios y al servicio a su comunidad, pues que no tuviese ningún tipo de atadura o complicación de tipo mundano, ¿no? Para dedicarse por entero a Dios. Hay que decir que en la primera mitad del siglo IV después de Cristo se convocó el primer concilio celebrado en la península ibérica, llamado Concilio de Elvira, en el que en sus 81 cánones, dentro de ellos se trata la referencia más antigua de tipo eclesiástico concerniente al celibato de los sacerdotes. Ya se refiere aquí a la necesidad del celibato para los sacerdotes. En dicho concilio también se exhorta a que los que están casados no usen el matrimonio cuando de inmediato tengan que administrar sacramentos, por el tema de la purificación, de la pureza. Incluso se llegó a mandar que nunca se usase porque en cualquier momento podían ser requeridos para administrar un bautismo. Hay que esperar alrededor de los siglos III y IV, es decir, ese periodo del siglo IV y el siglo anterior, para ver un poco cómo están los ánimos o las opiniones dentro de la Iglesia respecto a la cuestión del celibato. Ya existían, hay que decir, movimientos dentro del catolicismo proponiendo que los religiosos eclesiásticos practicasen el celibato. Y entonces en ese concilio de Elvira se viene a sancionar que eso es interesante y que es la vía a seguir. Y la Iglesia tuvo varios avances, varios retrocesos, varias idas y venidas en torno a la cuestión, porque era un tema polémico, había gente a favor, religiosos eclesiásticos a favor y religiosos eclesiásticos en contra, y se van a adoptar diferentes medidas prácticas, inclusive por diferentes zonas. Recordemos que en esa época las comunicaciones son precarias y en cada territorio dentro de la Iglesia, pues hay veces que se adoptaba una decisión u otra. Muchos dicen o afirman que es en torno al siglo X cuando la Iglesia se enriquece con el celibato y se empieza a su extensión. Se elimina así el problema de la cuestión de la herencia de los hijos, de que los sacerdotes se dediquen solo al servicio de Dios y de sus semejantes y que no tengan el problema de la tentación de mezclar las cuestiones temporales de sus familias con las cuestiones espirituales. Pero lo fundamental no era eso, sino más bien el hecho de poderse dedicar por entero a Dios, poder ser enviados a cualquier lugar de la cristiandad, porque al no tener familia podían ser en todo momento misioneros y evangelizar. Y esto era importante, no tener ataduras para poder ir a donde se les necesitase. ¿Y cuándo se implanta de forma obligatoria el celibato? Bien, pues el celibato empieza a ser una cuestión que tiene ya mucho peso, sobre todo ya a partir del siglo siguiente, en el siglo XI, y va a quedar instituido fundamentalmente en los dos concilios de Letrán, el primero en el año 1123 y el segundo en el año 1139. A partir de estos concilios queda decretado que los clérigos no podrán casarse o relacionarse con concubinas. Esta opción tampoco se puede tener.
El celibato, no obstante, a pesar de que fue defendido en otro concilio de Letrán del año 1215, hay que decir que para que ya sea totalmente obligatorio y ya nadie se escape a él, dentro de la Iglesia, en el rito latino, hay que esperar hasta el concilio de Trento en el siglo XVI. Ahí es cuando ya es una norma ya fija. Con todo, debe tenerse presente que el celibato no es de institución divina, sino que es instituido por la Iglesia, es una norma impuesta por la Iglesia Católica porque se consideró útil en aquel momento, pero que como norma puede regularse, o puede adaptarse, o puede inclusive llegar un momento en que se pueda quitar. No pasaría nada, pero hay que decir que aún sigue vigente. Y vamos a hablar entonces en torno a la cuestión de cómo está el celibato en la Iglesia Católica en la actualidad. Entre los consejos evangélicos, según el Concilio Vaticano II, en el decreto Presbyterorum Ordinis, sobresale la perfecta continencia por el reino de los cielos. Es un don concedido a algunos por el Padre para que se consagren a Dios con un corazón que se mantiene más fácilmente indiviso en la virginidad o en el celibato. No obstante, si bien es cierto que el celibato es una de las condiciones para recibir el sacramento del orden sacerdotal dentro del rito latino, en el grado del presbiterado y en consecuencia los sacerdotes que ejercen su ministerio en la Iglesia no son casados, también es cierto, como dije antes, y a eso vamos ahora, después de esta introducción, aquí en la Iglesia hay algunas excepciones concretas en las que hay sacerdotes casados y con hijos ejerciendo su ministerio en total normalidad y legitimidad, sin por ello poder causar ningún tipo de problema o estupor, porque lo están haciendo conforme al amparo de la Santa Sede. Y vamos a hablar de todos estos casos. Vamos a hablar de los clérigos casados en la Iglesia Católica con aprobación, por tanto, de la Santa Sede. En primer lugar, tenemos que referirnos a los diáconos permanentes casados dentro del rito latino. Bien, el diaconado es el primer grado dentro del sacramento del orden. El sacramento del orden está dividido en 3 grados, el más bajo o el primero el diaconado, el segundo el presbiterado, que es el que conocemos como el sacerdocio, y el tercer grado, que es el orden episcopal o el episcopado. Pues bien, hay que decir que, volviendo un poco a la historia, en las iglesias católica apostólica romana, pero también en la copta ortodoxa, se refiere siempre al diaconado como aquel que ha recibido el grado inferior o el primer grado dentro del sacramento del orden por la imposición de las manos del obispo, y por lo tanto se le considera la imagen de Cristo servidor, es decir, están ordenados ministerialmente en la Iglesia para servir, para ayudar tanto al sacerdote como al obispo, en la imagen de Cristo servidor. Bien, los diáconos, por tanto, van a hacer tareas de ayuda al sacerdote y al obispo donde se les necesita, y, para resumir, pueden hacer todo lo que hace un sacerdote, a excepción de 2 cosas fundamentales: la Eucaristía y la confesión y el perdón de los pecados. A excepción de esto, pueden hacer todo lo que hace un sacerdote, y son muy útiles, por tanto, para ayudar dentro de la Iglesia en todas las tareas en las que se les necesite. No cabe decir, o no es necesario que desde la Iglesia primitiva y hasta el siglo XVI, cuando se implanta el celibato, los diáconos, como el resto de sacerdotes, podían ser casados y no había ningún tipo de problema, pero en el siglo XVI desaparece esta opción. Hay que decir que, aunque desaparece en el Concilio Vaticano II, en el siglo XX, la Iglesia Católica valora que se puede rescatar el diaconado permanente de esos siglos primitivos de la cristiandad para adaptarlo, traerlo a la actualidad. Sí que sigue existido el diaconado transitorio, es decir, el diaconado como paso previo temporal por ese grado para acceder al sacerdocio, pero como diaconado, como una vocación, un ministerio que es un fin en sí mismo, para aquel que tiene esa vocación, no existía, había desaparecido. Pues ahora se decide establecerlo nuevamente y se establece el diaconado permanente, al cual pueden acceder hombres casados o hombres solteros,
pero con la condición de que una vez sean ordenados, diáconos permanentes, no podrán volver a casarse en caso de enviudar, en el caso de los casados. Tendrán que mantenerse diáconos o inclusive podrán, en ese caso, ordenarse sacerdotes. Y en el caso de los que se ordenan para el diaconado permanente célibes, no podrán casarse. Esto es una condición importante, es decir, sí que se admite que puedan ordenarse hombres casados, pero no es que haya sacerdotes, que siendo sacerdotes puedan casarse, eso no, es que hombres casados puedan acceder al primer grado del sacramento del orden, pero tienen que venir casados previamente, si no, tienen que mantenerse célibes. Esto es importante y conviene no confundirlo. Pues sigamos. El diaconado permanente en el Concilio Vaticano II está contemplado en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que determina la posibilidad de restablecerlo, pero hay que decir que, aunque deja la posibilidad de establecerlo como un grado particular dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, forman parte del clero, dejaba la posibilidad a que cada diócesis particular implantase o no, conforme su necesidad, el diaconado permanente. Y así, por ejemplo, países que necesitaban la atención de los fieles, lo reclamaba, más ministros ordenados, por ejemplo Estados Unidos o Italia, lo van a aceptar prontamente, lo van a ir implantando en sus diócesis, y en otros países como en España se va a tardar mucho, hasta después, por ejemplo, de la década de 1980, o en algunas diócesis hay que esperar hasta el siglo XXI para que se vaya implantando ante la necesidad de ministros ordenados para servir en la Iglesia. Dicho esto, ya hemos acabado esta cuestión, vamos a hablar ahora de sacerdotes casados, pero que en realidad acceden al sacerdocio una vez, son hombres casados que acceden al sacerdocio una vez que han enviudado, dentro del rito latino. Hay hombres viudos que estuvieron casados, pudieron tener hijos, inclusive nietos, pero que al haber quedado viudos, tienen familia, tienen descendientes, pero cumplen el requisito para acceder al sacerdocio directamente, manteniéndose célibes, aunque tengan familia, lógicamente. Reciben previamente el diaconado transitorio para acceder, o el diaconado permanente en algunos casos, pero los que quieren ser sacerdotes pasan por el diaconado transitorio para acceder a la ordenación sacerdotal. El caso curioso, y que os proyecto a continuación, es el caso que se da que un hombre que enviudó se ordena sacerdote junto con su propio hijo. Os proyecto la imagen a continuación. Pues bien, este caso es curioso, como un padre y un hijo se ordenan sacerdotes católicos, dado el caso de que el padre enviudó y entonces cumple el requisito para mantener el celibato. Bien, este es un caso particular. Pero vamos a otro caso que también es interesante, que es el de los sacerdotes católicos que están dentro del rito latino, pero que provienen de la Iglesia Episcopal. Y esto igual nos sorprende, pero hay que remontarse al año 1980. El Santo Padre Juan Pablo II, en 1980, ofrece una vía para que los sacerdotes casados procedentes de la Iglesia Episcopal, si decidían abandonarla y entrar en la Iglesia Católica, podrían permanecer casados y se les ordenaría de nuevo dentro de la Iglesia Católica como sacerdotes. Sacerdotes de pleno derecho, el segundo grado del sacramento del orden, y podría mantener sus familias. Esta opción dio lugar a que más de 100 sacerdotes episcopales se convirtiesen al catolicismo y mantuviesen su condición de casados a la vez de ejercer el sacerdocio en la Iglesia Católica, manteniéndose esa vía vigente aún en la actualidad. Y os muestro como ejemplo una fotografía de dos antiguos sacerdotes episcopales que son ordenados como sacerdotes católicos, los cuales se pueden identificar en la fotografía gracias a dos flechas que están marcadas para poder identificarlos dentro de un grupo de sacerdotes, porque si no, no habría forma de poder distinguirlos. Aquí tenéis la imagen. Pues bien, este es un caso particular que debemos tener en cuenta. Y otro caso que va en una línea bastante similar es el de los sacerdotes casados dentro del rito latino, provenientes de la Iglesia anglicana. Y esta vía la abrió su santidad Benedicto XVI en el año 2009
con la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, permite que exista la posibilidad de que sacerdotes casados y en activo en la Iglesia anglicana que quisiesen reintegrarse o volver a unirse a la Iglesia católica, de la que se separa la Iglesia anglicana en el siglo XVI, como sabéis, pues puedan venir a la Iglesia católica y, como no se reconocen sus ordenaciones previas, se les ordena sacerdotes. Hay que decir que los que eran sacerdotes en la Iglesia anglicana y se integren en la Iglesia católica son ordenados sacerdotes, y los que eran obispos en la Iglesia anglicana no se les permite ser ordenados obispos dentro de la Iglesia católica, porque ahí sí que no hay ningún tipo de excepción, no puede haber obispos dentro de la Iglesia católica casados, pero entonces se les mantiene como sacerdotes. Pero sí que pueden acceder al sacerdocio dentro de la Iglesia católica. Y hay que decir que esa Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus tuvo sus efectos prácticos con el establecimiento de un ordinatario personal para esos sacerdotes y obispos casados anglicanos, y las primeras ordenaciones se produjeron en el año 2011. Aquellos sacerdotes y obispos anglicanos que lo desearon abandonaron la comunión anglicana para entrar en la Iglesia católica a través de este ordinatario personal creado por su santidad Benedicto XVI. Y os traigo una imagen de los tres primeros obispos anglicanos que recibieron por esa vía su ordenación como sacerdotes católicos en el año 2011. Y ahora quisiera hablar de los sacerdotes católicos casados, pero que no están dentro del rito latino, sino que están dentro de otros ritos e iglesias orientales dentro de la Iglesia católica. Y ahora igual alguno de vosotros dice, ¿qué es esto? Pues sí, dentro de la Iglesia católica hay una serie de iglesias que tienen una gran tradición, historia y autonomía, que a pesar de tener esa historia y autonomía propia, reconocen la primacía y la autoridad del Santo Padre y por tanto están dentro de la Iglesia católica. Y aquí se permiten los sacerdotes casados, como era en la Iglesia primitiva y como es aún en la actualidad en la tradición de las iglesias ortodoxas y de otras iglesias. Estas iglesias orientales son, como ya dije, muy antiguas y con una gran tradición propia a nivel espiritual, litúrgico y de tradiciones, y que a pesar de mantener su autonomía e identidad, aceptan la autoridad del Papa y están bajo su autoridad. Tienen diversos grados de autonomía, desde una autonomía casi plena hasta otras que tienen una autonomía más limitada y que el Santo Padre tiene más poder de intervención, pero todas tienen su misma legitimidad. Otras provienen del ámbito ortodoxo, pero que decidieron, después de siglos de separación, reintegrarse al seno de la Iglesia católica y vienen del ámbito ortodoxo y se reintegran dentro de la Iglesia católica y forman parte también de este grupo muy rico y variopinto de las iglesias orientales católicas. Dichas iglesias orientales, ¿qué tienen en común dentro del universo del catolicismo? Pues lo que ya he dicho, tienen todas ellas el reconocimiento del Santo Padre como su cabeza, como la autoridad suprema dentro de la Iglesia. Reconocen la primacía universal del Papa, aunque tengan su jerarquía propia. Y tienen sus ritos propios. Bien, de acuerdo a su número de fieles y desarrollo territorial e histórico, tienen diversos grados de organización y autonomía, conservando sus ritos particulares. Y en total tenemos que, además del rito latino, en conjunto tenemos un total de 23 iglesias y ritos dentro de la Iglesia católica, lo cual es riquísimo. Aunque, como ya sabemos, el rito que tiene más peso dentro de la Iglesia católica es el rito latino. Pero hay en total 23 ritos distintos y iglesias particulares que tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, pues en estas iglesias orientales católicas se mantiene, aparte de su particular liturgia, las vestimentas propias de su clero
y otras normas que en lo fundamental no contradicen los dogmas y preceptos de la Iglesia Católica, y que aprovecho este momento para proyectaros un grupo muy colorido de patriarcas y jerarcas de dichas iglesias orientales en comunión con Roma. Sus vestimentas, como vais a ver, son muy ricas y preciosas. Las tenéis a continuación. Pues bien, como digo, estas iglesias conservan que tanto para el grado del diaconado como para el grado del presbiterado, los dos primeros grados dentro del sacramento del orden, puedan acceder hombres casados. No así en el grado del episcopado, que sí que se reserva para los hombres célibes, en tanto que se entiende que los obispos, como se tienen que dedicar plenamente al servicio y administración y dirección de la Iglesia, tienen que ser célibes, pero puede haber diáconos y sacerdotes casados. Así se mantienen hasta la actualidad. Y por tanto, tenemos el caso de sacerdotes, pero también diáconos casados dentro de las iglesias orientales católicas. Y os presento la fotografía de un sacerdote de una de las iglesias católicas orientales con sus ornamentos propios al lado de su esposa. Es otra muestra de la riqueza que tiene, como estamos comentando, la Iglesia Católica. Y dicho esto, un paso importante para paliar la falta de vocaciones y contemplar la opción de la atención pastoral de aquellas comunidades orientales en otros países, fruto de los procesos de migración del final del siglo XX y el siglo XXI, la globalización ha traído que mucha gente emigre y no esté en sus territorios de origen, hace que en el año 2014, y esto no es muy conocido, Su Santidad Francisco, sin haber tenido, como digo, mucha difusión, levantó una prohibición que tenía unos 114 años de antigüedad, de que los sacerdotes católicos casados que viniesen de los ritos o de las iglesias orientales no pudiesen ejercer su ministerio en otros países que no fueran los suyos. Pues bien, se levanta en el 2014 esta limitación y esto permite que en estas comunidades, que hay incluso parroquias, incluso circunscripciones, eparquías que tienen el rango casi de obispados, de iglesias orientales de la zona, de toda la zona oriental, que tienen comunidades en Estados Unidos, en Europa, en Hispanoamérica, pues que tengan sus propios ministros ordenados, y entonces se levanta esa limitación para que puedan tener sus ministros ordenados de su rito oriental, que son casados y que pueden ejercer su ministerio en otros países que no son los de su origen. Y esto es una prohibición o limitación que se levanta en el año 2014 y, como digo, es muy importante. Dicho esto, y para continuar, quisiera rematar con una cuestión importante, muy actual, muy candente, muy reciente, que es el debate que se suscitó en el Sínodo de la Amazonía de permitir la ordenación al sacerdocio de hombres casados en zonas de extrema necesidad por la falta de ministros ordenados, como parte del rito latino, pero como una excepción necesaria. Pues bien, en el Sínodo de la Amazonía, que comentamos un poco en la introducción, que se celebra en el año o a lo largo del 2019, una cuestión que se plantean fue la necesidad de tener sacerdotes para esa mejor atención de las comunidades católicas de esta amplia zona que tiene gran necesidad pastoral. En el sínodo se aprobó, entre sus medidas, la excepcionalidad de poder ordenar como sacerdotes católicos dentro del rito latino a hombres casados de vida ejemplar, los denominados viri probati, hombres virtuosos, hombres probados, y de edad avanzada, con gran experiencia, para paliar esta falta de sacerdotes en las referidas áreas. Inclusive podrían los diaconados permanentes existentes pasar al grado del presbiterado dentro del sacramento del orden. El caso es que, como digo, el sínodo, el sínodo y todos los padres allí reunidos en el sínodo aprueban al final, por mayoría, que realmente es necesario y que se debe permitir como algo excepcional porque esa zona faltan ministros ordenados. Por tanto, esto fue un gran avance, pero quedaba la posterior o consiguiente estudio del Santo Padre y el establecimiento de las autorizaciones y las debidas aprobaciones después del sínodo. El primer paso estaba dado. En el sínodo se había permitido, o se había decidido, mejor dicho, que había acuerdo en que debía permitirse la ordenación de sacerdotes
que fuesen hombres casados para aumentar así la posibilidad de que existan ministros ordenados en las amplias zonas de la Amazonía. Quisiera decir que esta es una cuestión que quedó a la espera del estudio del Santo Padre y que tiene como lugar que a inicios de febrero de 2020 se publique la exhortación apostólica post-sinodal titulada Querida Amazonía. Pues bien, en la Constitución Apostólica Posinodal Querida Amazonía, se esperaba que Francisco aceptase y aprobase la excepcionalidad de la ordenación de hombres casados al sacerdocio en dichas áreas de extrema necesidad, pero, para sorpresa de todos, finalmente no contempló esta opción. Ello sorprendió a algunos sectores, dado que en el año anterior, en el 2019, en algún debate o comentario que había hecho a medios de comunicación, se había mostrado favorable a contemplar esa opción para el caso de la Amazonía, pero a pesar de que se decide en el sínodo que sí que es una buena idea, finalmente el Santo Padre no la va a aprobar. Enfatiza en el papel de los laicos dentro de la Iglesia, en que puedan hacer y ayudar a los ministros ordenados, el papel de los religiosos y las religiosas que puedan actuar como ministros extraordinarios, etcétera, etcétera, pero no autoriza esta excepcionalidad de permitir sacerdotes casados en estas áreas de la Amazonía y por tanto esta opción no se ha dado. En cualquier caso, creo que el presente vídeo da una gran riqueza para también demostrar al público en general que dentro de la Iglesia Católica existen los sacerdotes católicos casados que están reconocidos por la Iglesia Católica dentro de esos ritos orientales o dentro de esas casuísticas que hemos visto de la acogida de sacerdotes que venían de la Iglesia Episcopal, de la Iglesia Anglicana, o excepciones inclusive que hay dentro del rito latino, como que el primer grado del sacramento del orden pueden acceder los hombres casados y que son reconocidos como clérigos, tienen el tratamiento de reverendos y pueden hacer todo lo que hace un sacerdote, a excepción de consagrar el pan y el vino, convertirlos en sangre y cuerpo de Cristo en la Eucaristía y confesar. Por lo demás pueden hacerlo todo. Pero como digo, este vídeo espero que os haya destapado muchas dudas, muchas incógnitas. Los sacerdotes casados dentro de la Iglesia Católica existen y como hemos visto desde hace mucho tiempo y son una realidad más que demuestra la riqueza que tiene la Iglesia Católica y que espero y confío que a muchos os haya dejado sorprendidos. Si queréis comentarme algo, que os haya gustado el vídeo o que queréis extender, lo que sea, ponérmelo en comentarios. También quiero que con un sí o un no en comentarios me digáis si queréis que haga más vídeos referente a temas poco conocidos del sacerdocio y cuestiones eclesiásticas dentro de la Iglesia Católica, pero también en otras iglesias cristianas. Y si os gustó el vídeo, dar me gusta, y si no, no me gusta. Y sin más, me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo.